Bueno, adelantábamos también que íbamos a tener la visita del doctor, el director justamente del CUCAIMIS, el doctor Luis Esquivel, que está aquí presente con nosotros para hablar de este día provincial. Como contaba también un poco Pablo, allí se están realizando diferentes actividades en el hall del hospital, pero vamos a hablar particularmente acerca de este día, de los números también y de unos nuevos métodos para ser donante de médula ósea, así que ya lo vamos a saludar al doctor. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buen día, gracias por ocuparse de un tema que parece que fuera un problema de algunos pocos, pero en realidad nos involucra a todos. Sin duda alguna. Hablábamos también, surgía esta noticia de que está en baja el tema de la donación de órganos y uno dice, ¿por qué? Si hay una ley que lo ampara, pero ¿qué está sucediendo? Si en realidad no estamos en baja, sino que la cantidad de posibles receptores aumentó por cuestiones de salud, digamos, social, sobre todo de algunos hábitos y costumbres. Cada vez hay más gente en el país que necesita de un órgano o de un tejido Claro. o de médula ósea para seguir viviendo, y la cantidad en el país de donantes se ha mantenido. Hay un pequeño incremento, sí, Bien. ahora desde el año pasado y este año también, pero no es suficiente. En el país sigue habiendo más de 10.000 personas que necesitan o de órganos o de tejidos. Claro, y en la provincia son alrededor de 100 personas. Un poco más de 100 personas, 65 para riñones, pero en lista de espera, la lista de espera de riñones triplica a la gente que ya está, digamos, en esa lista. Lo que se están estudiando son 3 veces más, es decir, que a corto plazo vamos a tener una lista mucho más abultada de personas que van a necesitar de ese órgano, o sea, riñones, que es el más necesitado. Bueno, y hablábamos también un poco acerca de este tratamiento también, cómo vienen funcionando, cómo vienen trabajando, teniendo en cuenta todos estos recortes a nivel nacional. Bueno, por suerte la provincia se hizo cargo de algunos insumos críticos y necesarios para trasplante. Por ejemplo, las tecnologías para trasplante de córneas, de médula ósea y de riñones en la provincia son de máximo nivel. Tenemos toda la tecnología y la capacitación profesional necesaria. Este año y el año pasado se capacitó a mucha gente en centros, digamos, de mucha actividad en trasplante. En las últimas 2 semanas tuvimos capacitaciones en Corrientes y en Formosa, por ejemplo. Eso cuesta mucho dinero, pero por suerte, con el apoyo de Nación y de las provincias se está llevando adelante. Y lo que faltó de Nación fue de manera crítica la medicación para post-trasplante, pero que esta provincia y algunas otras provincias supieron compensar esos déficits. Claro. Algunas de esas faltas fueron involuntarias respecto al gobierno. Hay laboratorios internacionales que no proveyeron la medicación y bueno, también faltaron algunas gestiones, digamos, pero por suerte en nuestra provincia cada paciente que necesitó de medicación la tuvo. Claro, y de esta manera también el gobierno provincial garantiza el desempeño justamente de los profesionales a comparación de lo que está pasando, por ejemplo, con el Garraham. Exacto. Acá en Misiones no hay pacientes trasplantados que no hayan tenido su medicación. Fue voluntad de este gobierno, por suerte. Y hubo sí muchos aportes también de Incucay, hasta donde ellos pudieron gestionar esos aportes. Bien. Por ejemplo, se mejoraron los equipamientos del laboratorio de histocompatibilidad, así se llama, lo que se estudia para saber si una persona donante tiene sus órganos compatibles con los de una posible receptor. Sí. Eso es carísimo y por suerte no faltó. Lo mismo que el equipo del banco de córneas o el equipamiento del servicio de médula ósea del Hospital Madariaga, que también requiere de dispositivos carísimos y por suerte no faltaron. Bien, hablábamos también al principio acerca de esta ley que, bueno, en donde se expresa que todos somos donantes de órganos,
pero puntualmente le quiero consultar acerca de la donación pediátrica. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo se trabaja con eso? Bueno, en ese sentido, la nueva ley, la ley Justina, Ujú, que es la 27447, no cambió la operatividad de la donación pediátrica, ujú, sigue siendo igual, es decir, los padres tienen la decisión de ser o no donantes ujú. y hace poco hubieron casos famosos, también precisamente en el Hospital Garrahan Ujú. y en un hospital de Chaco, donde hubieron padres que tomaron la decisión porque se dieron cuenta que su bebé, que su hijo ya sin expectativas de vida, podían salvar la vida de otros pacientes pediátricos. Sí, Así que hay buenos ejemplos en el país, pero seguimos en déficit en claro. general. Claro, es por eso que es importante concientizar al respecto. Me imagino que es una situación muy complicada para las familias en ese momento y sobre todo para ustedes los profesionales hablar sobre eso, pero es importante que lo sepan. Sí, por eso llama la atención cómo a veces en esos dos casos la inquietud sobre la donación no nació del cuerpo médico o sanitario, Ujú. sino que las mismas familias anticiparon su Bien. predisposición para que sus hijos puedan ser donantes luego de su fallecimiento. Ujú. ¿Y en Misiones cómo se habla de esto? En Misiones mejoró mucho desde ese año 1996 Ujú, en que se produjo la primera ablación en El Dorado. ujú. El Dorado sigue incrementando gradualmente. Todos los años su cantidad de donantes Bien. recibió premios por ello en cuanto a donación de córneas Ujú. en años anteriores. Así que en Misiones esta actividad crece, Bien. no tan significativamente, pero sí gradualmente Ujú. y progresivamente. Hay hospitales en Misiones que nunca habían tenido una ablación y ya las tuvieron y siguen en esa actividad, como el Hospital de San Vicente. Bien. Y el año pasado el Hospital de Alem también. Así que esos 5 hospitales, El Dorado, San Vicente, Oberá, Alem, el Madariaga en Posadas, y esperemos que se reactive la actividad en Iguazú, que en realidad se reactivó este año, pero con resultados que no pudieron ser superados, pero por cuestiones más bien biológicas, digamos. O sea que Iguazú sería un sexto hospital con potencial Ujú. y en poco tiempo en Iguazú se va a hacer una capacitación incluso a operarios de salud de 4 países latinoamericanos. Eso refleja que Argentina está muy bien conceptuada Bien. a nivel América, digamos, y mundial, porque Argentina también fue premiada a nivel mundial como uno de los primeros 3 países con mejor actividad Claro. en trasplante. Ujú. O sea que en realidad nos falta mucho para alcanzar los indicadores deseados, Ujú. pero Argentina es líder en Sudamérica y en el mundo en esta actividad. ¿Por qué nos falta tanto? Son muchas las familias que rechazan, si se quiere, que su familiar, su ser querido sea donante. Sí, siguen siendo muchas, pero al mismo tiempo cada vez son más las familias que comprendieron que Mm, nos puede tocar a cada uno de nosotros ujú. y que la forma más inteligente de disponer de un órgano o tejido en ese momento en que te toca personalmente es que todos seamos donantes. Si todos fuéramos donantes no habría ese déficit, es decir, que todos dispondríamos de un órgano o un tejido el día que lo necesitemos Claro. y es una forma de terapéutica más. Y más aún en un país donde todavía, digo todavía porque están cambiando muchas situaciones políticas y económicas, pero a los argentinos todavía tenemos el beneficio de que el gobierno cubre Ujú. la medicación post-trasplante, por ejemplo, Claro. y garantiza que el trasplante, en la mayoría de los casos, casi todos, sea gratuito y está pagado o por los seguros de salud o las obras sociales, y cuando la persona no está cubierta, el paciente
público exclusivo, que no tiene otra forma de cobertura, tiene esa garantía. El gobierno le paga el trasplante y la medicación post-trasplante. Doctor, es importante también en este contexto contar cómo mejora la calidad de vida de una persona trasplantada. Con toda seguridad, en este momento, en el hall del Hospital Madariaga, hay personas que no se diferencian en cuanto a su aspecto personal y sus ganas de vivir practicando deportes allí. Claro, que también hay un programa en la provincia. Sí, están jugando con los responsables de ese programa de deportes para trasplantados. Y si solamente estuvieran en diálisis, no sería tan así. Ese programa se extiende para las personas en diálisis para que lleguen mejor o en mejores condiciones al trasplante, pero esa actividad y el trasplante triplican la expectativa de vida y mejoran muchísimo la calidad de vida de esas personas que antes estaban en diálisis y ahora trasplantadas. Bien, y por último también consultarle, doctor, acerca de este nuevo método también para ser donante de médula ósea, que se ha habilitado justamente, que se conoció hace muy poquito nada más. Sí, bueno, en Argentina tenemos el privilegio actualmente de que podemos, el día que necesitemos, hacernos un trasplante de médula ósea. Ya creo que todos sabemos que nos puede tocar a cualquiera de nosotros, porque el cáncer, por ejemplo, que es una de las enfermedades letales más comunes en el ser humano, es una de las causas de que necesitemos trasplante de médula ósea. Sí. Nos puede tocar a cualquiera de nosotros o nuestros hijos. Y ya se puede hacer en Argentina. Bien. Son muy pocos los casos que tienen que viajar a otras naciones como Singapur, por este caso que todos conocemos en la provincia, pero es excepcional. La mayoría de las personas que necesitan trasplante de médula ósea se pueden hacer en Argentina y muchos se pueden hacer acá en Misiones, en el Hospital Madariaga. Bien. Y para saber cómo podemos ser donantes de médula ósea, hay que saber que para ser donante simplemente debemos entregar nuestras células para que sean analizadas. Bien. Y actualmente hay un método que ya tendremos disponible desde el año que viene, por la que no tendremos que sacarnos sangre. Con un hisopado de la mucosa de la boca ya vamos a poder analizarnos para saber si podemos integrar ese banco mundial de donantes de médula ósea. Y eso es muy rápido también. Es instantáneo, no produce ninguna secuela ni daño, no duele como un pinchazo, o sea que no hay que tenerle miedo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.